Un juez federal en Chihuahua otorgó la primera suspensión en contra del decreto que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El juez ordena que se detenga de forma inmediata la entrega y o transferencia de los recursos que se encuentran en estos fideicomisos. Es una suspensión provisional. El mismo juez tendrá que determinar dentro de unos días si concede la suspensión definitiva. Para que nos explique en qué consiste esto y en qué afecta que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le haya contestado al presidente, bueno, podemos platicar de cómo este dinero puede ir a los damnificados. Creo que la verdad ni ella se la creyó, pero le volteó la tortilla. Le salió, ¿no?, más política. Le salió más política. Señor presidente, díganos casi cuándo nos reunimos para platicar, sabiendo que el presidente no la va a recibir jamás. Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y saludos a todos ahí en la mesa. A ver, platícanos, ¿qué es lo que pasó con este? ¿Tienes el nombre del juez? No tengo el nombre del juez, nada más tengo el dato del juzgado. Es el juzgado 12º de distrito en el estado de Chihuahua, y otorga la primera suspensión provisional en todo el país en contra de este decreto que extingue los 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de un amparo que promovieron un número como de 14, 15 trabajadores del Poder Judicial de la Federación de aquel estado, en el que prácticamente hacen valer una serie de agravios que le genera la extinción de los fideicomisos, argumentando, entre otras cuestiones, que afecta derechos adquiridos que tienen como trabajadores y también afecta indirectamente el principio de división de poderes y la independencia judicial, porque de alguna u otra manera trastoca fideicomisos que permiten la viabilidad y la operación con normalidad del Poder Judicial de la Federación. Ahora, muchos de los fideicomisos se nutrieron del dinero de los propios trabajadores. Claro, ¿no? O sea, Y que de hecho les están robando sus ahorros. Ese es uno de los argumentos que el juez toma en consideración para conceder la suspensión, porque debemos de tener en consideración que no todas las suspensiones son procedentes. Se tiene que hacer un examen en el que primero se acredite si quien está promoviendo el amparo tiene algún agravio directo, si le está generando realmente un agravio. Y precisamente el tema de que estos fideicomisos se integran por aportaciones de los propios trabajadores, pues es uno de los agravios que el juez toma en consideración para considerar que se encuentra acreditado lo que se denomina el interés suspensional, ¿no? O sea, tiene un interés en el asunto y tiene un interés en que se suspende el asunto. Y al mismo tiempo, pues el juez considera que existe un análisis, mediante un análisis preliminar o superficial del amparo, pues considera que existen argumentos para sostener que de manera anticipada puede considerarse que es inconstitucional la medida legislativa que están impugnando y por eso dicta la suspensión. Ahora, ¿qué autoridades están vinculadas al cumplimiento de la suspensión? Esto me parece muy importante recalcarlo. La Secretaría Ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, como autoridades demandadas. Pero al mismo tiempo el juez vincula a Banobras y a Nacional Financiera, ambas en su carácter de fiduciarias. ¿Por qué? Porque estos 13 fideicomisos se encuentran distribuidos en estas instituciones financieras, ¿no? Entonces, el juez determina que a partir de la decisión que toma, tienen que tomarse 3 medidas. Son 3 efectos. Que se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos del decreto impugnado, que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, y que se suspendan de forma inmediata la entrega o transferencia de los recursos de los fideicomisos. Básicamente lo que hace el juez es parar con efectos generales la aplicación de este decreto. Ayer generó un poco de duda porque el juicio de amparo y la suspensión se rigen por un principio que se llama de relatividad de las sentencias, que implica que la medida de un amparo, ya sea la sentencia o ya sea la suspensión, solamente puede beneficiar a quienes promovieron ese amparo. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos ha sostenido que cuando existe una conexión que hace imposible que la medida pueda separarse para una sola persona, puede concederse con estos efectos que son un poco más amplios o generales. Bueno, y también hay que suponer que los trabajadores del Poder Judicial Federal en otros estados también van a presentar sus solicitudes de amparo. Este juez 12º distrito en Chihuahua se llama Juan Fernando Luébano Ovalle. Abusado, Juan Fernando, porque próximamente vas a ser tema de la mañanera. Casi te van a calificar de traidor a la patria. Como ha ocurrido, ¿no? Cada vez que un juez otorga un amparo contra una decisión de la Cámara de Diputados, de senadores o de un decreto presidencial,
pues son tildados de traidores a la patria, conservadores, fifís, y además que no se bañan. No es que al rato va a ser la acusación. No. Sí, Luis Miguel. Luis, ¿puedes aclararnos cómo afecta esta resolución del juez o cómo se afectan mutuamente la resolución del juez y la carta que dio a conocer ayer la ministra Piña? Me parece bien interesante aclarar eso porque, a ver, muchos criticaron ayer la postura de la ministra Norma Lucía Piña porque consideran que es como una manera de rendirse, de aceptar ya la medida legislativa. Ajá. Y yo creo que eso es equivocado y es falso. Primero, ella, en su carácter de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que asumir un papel institucional. Y hoy por hoy, bueno, hasta ayer, la medida legislativa aprobada estaba vigente. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta el día de ayer, hasta antes de la suspensión, la extinción de los fideicomisos era un decreto vigente y que se estaba aplicando, que se iba a aplicar. Entonces, atendiendo a esa cuestión, pues ella emite una respuesta tomando en consideración que esa medida sigue vigente. Una, y dos, ella por ley no puede prejuzgar de los asuntos que conozca o que vaya a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no podía salir a decir públicamente que la medida legislativa era inconstitucional o que afectaba los derechos de los trabajadores, porque eso implicaría prejuzgar sobre un asunto que eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer. Claro. Entonces, la carta de la ministra da cuenta de su carácter institucional, porque atiende una solicitud que le formula el titular del Ejecutivo y ella lo que hace es, hasta este momento, haciendo la acotación de que primero tienen que garantizar el derecho de los trabajadores, porque hasta en 2 ocasiones en esa misiva hace mención a los derechos de los trabajadores, haciendo esa acotación dice, acepto la propuesta y dime en qué vía vamos a darle trámite a este tema. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer, hasta antes de la suspensión, pues era una medida legislativa que se encontraba vigente. El escenario cambia por completo el día de ayer que se hace pública la resolución de este juez de Chihuahua, a la que habrán de sumarse, estoy segurísimo, la de muchos otros jueces en muchas otras partes del país, ¿no? Entonces, yo así interpreto la carta de la ministra, e incluso me parece muy acertado de su parte y de todos los demás ministros que hasta el momento no hayan salido públicamente a oponerse o a manifestar su opinión con relación al decreto. No pueden. Porque es un asunto que tendrán que conocer. No pueden, porque oficialmente no han conocido el asunto. Ahora, yo creo que fue una jugada política muy inteligente de la ministra Piña, ¿eh? Señor presidente, ya que nuestro dinero y usted lo sugiere, pues vamos a platicarlo. De tú a tú, ¿eh? Porque ella se puso como la presidenta de un poder paralelo, que tiene la misma importancia que el Ejecutivo. Solo para entender, Luis, los derechos de los trabajadores están por encima de cualquier acuerdo que pudiera llegar la ministra Piña o el incluso Congreso. El pleno de los ministros respecto con el presidente o el Congreso. Por supuesto, primero por el tema de la suspensión. O sea, a partir de ayer, cualquier acción que derive del decreto impugnado se encuentra totalmente suspendido. Pero además, el acuerdo que pudieran tomar el titular del Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, pues es simbólico, tomando en cuenta que lo que se va a aplicar es lo que ya dijeron los legisladores en la reforma que se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, al final los que tienen la última palabra son los legisladores, quienes tendrían que hacer una nueva modificación a ese decreto en el que en los transitorios se establezca etiquetado cuál va a ser el destino de esos recursos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que efectivamente fue una medida política muy inteligente que le regresa a la cancha del Ejecutivo esta propuesta, como diciendo, bueno, no es que yo me oponga, pero tú dime cómo le vamos a hacer. Claro. En el entendido de que habrá de iniciar el camino por tribunales y serán los tribunales o la Suprema Corte los que tengan la última palabra con relación a qué va a pasar con los fideicomisos. ¿Qué día debe este juez Luévano dar a conocer si mantiene la suspensión o la levanta? Citó para audiencia incidental para la semana que viene, no tengo exactamente el dato del día, pero la semana que viene tiene que pronunciarse sobre la suspensión definitiva. Va a ser una semana entonces muy emocionante, porque Morena va a salir con los candidatos, porque ya se le echó a perder el plan, porque 10 días de atraso para darnos a conocer lo que fueron sus encuestas. Va a estar muy divertida la semana que entra, ¿eh? La verdad. Con este detallito adicional, ¿no? De la cereza del pastel. No, sí. Y la aprobación del presupuesto. Y la aprobación del presupuesto. Muy bien. ¿Algo que quieras añadir, Luis? No, yo solamente añadir que espero que las minorías parlamentarias en el Congreso no se confíen por la carta de la ministra y decidan no meter la acción de inconstitucionalidad, porque sería una barbaridad que dejen pasar la oportunidad de impugnar ese decreto. Ya se están tardando, ¿no? Ya están en tiempo, se acaba de publicar la semana pasada, tienen 30 días.
hábiles, entonces yo creo que están en tiempo, pero normalmente lo presentan de manera inmediata, ya lo tienen preparado y lo cierto es que esta semana no ha sucedido, ¿no? A ver qué pasa si los fondos se transfieren a la Secretaría de Hacienda y de repente cuando ya decidan ya no están. Digo, Pues precisamente para eso la suspensión, para que no suceda eso, ¿no? Pues Si no, sí. sería ya prácticamente irremediable. ¿Lo Pues puede sí. presentar un particular, por ejemplo, Luis Rodríguez Alemán? Se pueden presentar amparos si se acredita un interés legítimo. Yo como particular probablemente no, pero una asociación civil que defienda derechos humanos lo podría hacer, ¿no? Cualquier trabajador del Poder Judicial de la Federación lo podría hacer. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, ya están en trámite por lo menos una veintena de amparos en todo el país, Ahí va. que en estos días nos vamos a estar enterando de las suspensiones que otorguen. muy bien. Ánimo, Luis, falta poco. Sí, ya vamos por poco. Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa. Nos hablamos pronto. Gracias.